del análisis del juicio oral, quiero el juicio sumario, el análisis. ¿Para cuándo? Para el otro miércoles. Ahora bien, yo sé que hay por ahí 3, 4 personas que no llegaron a zona mínima, que por lo menos intentaron hablar con Ricardo. Estábamos esperando a ver que se comunicaran y todo. Y como no es mi intención fregarlas, para el otro martes, para el martes espero ya saber de ellos, quiero que me hagan un trabajo especial. Ese trabajo se los va a decir Ricardo, pero tienen que hacerlo constar con el que están interesados, los que no llegaron a la zona mínima. Vamos a ver cómo les podemos ayudar. Perfecto, para que vean que no soy tan mala onda. La mayoría no me aleguen porque miren mucha, a la larga ustedes no van mal. La mayoría están para 3, 4 puntos. Vean sus notas. Claro, a algunos les falta un poco más, pero sí es ganable en la clase. Ahora, el que no quiere también no puedo hacer yo milagro. El trabajo va a ser de 5 puntos, base de análisis de los procesos de juicio sumario. Lo mismo. Solo que esta vez igual, en este es que pasó, dije, bueno, les voy a dar los 10 puntos y todo porque no leí. Pero en este otro, sí voy a ser un poco más estricto, porque hubieron trabajos que sí, de verdad, muchachos, dejaban mucho que desear. Así como hubieron personas que se esmeraron y las felicito públicamente, porque veo que sí trataron de aprender, que es lo que a mí me interesa, porque a la larga, miren, se lo voy a repetir, de nada me sirve a mí, sinceramente, repite, si ustedes no aprenden. A mí me interesa que ustedes retengan el conocimiento. La semana pasada me llevé un sabor muy bonito de boca porque todos estaban preguntando. Voy a hablar ahorita del juicio de alimentos, aunque hay ciertas cosas que ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Para que por lo menos sepan más o menos dónde irse a meter, o qué ley revisar, o consultar. Para que no les pase lo que a mucha gente le pasa, que presentan a veces demandas. Y miren ustedes, algo que tienen que saber, que en lo que es civil, especialmente en familia, sí los jueces por lo regular son bien quisquillosos con los requisitos. Si ustedes no saben presentar una demanda de forma adecuada, se les van a rechazar. Y abogado que le rechazan y le rechazan las demandas, pues por un lado es un abogado que a la larga se queda sin chance. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Muchos miran, yo no me voy a dedicar a civil, yo aquí sí, pero miren, muchos no se dan cuenta que la vida da vueltas. Y hoy podemos estar en una empresa, en una institución, y de repente estamos en la calle y nos toca tirarnos al agua e ir a batallar. La calle es dura. Y ahí le va bien a quien se preocupó por estudiar. Créanme, el abogado que ustedes ven exitoso en la calle es porque sabe un poco de derecho. Y esa persona, por lo regular, hizo la tarea. De eso se trata. Entonces el trabajo, ya saben, es 5 puntos, pero necesito que ustedes pongan de su parte. Vamos a iniciar entonces hoy el día de la clase. Solo una consultita. ¿Siempre será a mano? Recording in progress. ¿O cómo va a ser? Mire, el problema es, les voy a explicar, mire, de nuevo repito, yo he tenido un problema y es que quiero que me comprendan ustedes. Tendrá 5 puntos el valor, compañero. Ahí me están preguntando en el chat. El problema que yo tengo es que yo sé que hay compañeros que sí hacen el trabajo a conciencia. ¿Ya? Yo lo entiendo. Yo sé que lo hacen. Pero hay un buen número de compañeros que piden copia y medio lo hacen. ¿Qué me toca? Si yo lo pido en computadora, pero perdóneme, compañero, yo fui estudiante. Yo ya no hablé de la copia exacta, sino tomaba la idea y hacía una reingeniería. Para que vean que yo sé de qué estoy hablando. ¿Qué es eso? Bueno, yo tuve que estudiar a nivel de maestrías, a nivel de cursos de jueces, y nos pasábamos la copia, pero ya nos tocaba leer lo que había escrito el otro compañero, tomar la idea genial y escribirlo con nuestras palabras, por lo menos, para que no nos dieran color. Pero igual no estaba haciendo la tarea completa. En mi caso era porque chicas, nos bombardeaban de tareas. Salíamos a las 5 de la tarde de curso y al otro día teníamos que entregar 5 o 6 ensayos de 3, 4, 5 hojas. Entonces sí, nos lo dividíamos y aún así cumplíamos, nos costaba, pero aprendíamos. Sin embargo, hablemos lo que es. A veces no me da tiempo leer todos. Miren la cantidad de compañeros que son ustedes.
Me cuesta leer todos los trabajos, alcanzo a leer algunos, no todos, que no voy a mentir. Pero ya cuando empiezo a leer, empiezo a ver qué es lo que están haciendo. Los que logro leer, digo, este va por esta línea, este aquí. Por aquí, por ejemplo, ahora, yo sé que algunos se copiaron. Yo me di cuenta, ¿no? Que no me doy cuenta. Que préstame lo que aquí queda y se pusieron casi lo mismo. Casi lo mismo. Miren, hay algunos que tuvieron el descaro de que empiezan a copiar la cuestión y te lo terminan de otra manera con tal de decir que no, que es lo mismo. Y me dice, usted le copió. ¿Ya? Entonces, el problema que tengo es que yo sí trato de hacer mi tarea. Quiero que hagan la suya. Y quiero que sepan algo. A mí me puede decir, es que las tareas, el trabajo, compañeros. Ustedes están estudiando para mejorar. Ustedes están estudiando para saber, para adquirir conocimiento. No están estudiando para pasársela de reyes, pues. Nadie les dijo que iba a ser fácil el estudio. Si adquirir conocimiento cuesta. Pero el que se beneficia de adquirir el conocimiento son ustedes, el que estudió. Miren, no es por ponerme ejemplo, pero pregúntenme por qué estoy aquí dando clases, pues que yo sí estudié, porque hice mi tarea, porque sí he tenido experiencia, porque sí sé un poco de derecho civil, poquito, no mucho, que conste, siempre lo he dicho, igual que el proceso penal. Pero resulta que a raíz de eso me dicen, mire, comparta lo que usted sabe. Me están pidiendo y me están contratando por el conocimiento que yo ostento. No por el carnet, por el diploma de abogado y notario, ni porque sea juez de instancia. No. Me están contratando porque dicen, bueno, él sí puede compartir algo de conocimiento y puede enriquecer el conocimiento de los compañeros, que para eso me trajeron a la Universidad de San Carlos. Porque les cuento que yo no pedí chance. A mí me llamaron. Entonces les digo, eso es lo que los insto a ustedes, a obtener el conocimiento. Pero para obtenerlo tienen que leer, tienen que estudiar. Y hay un buen grupo de compañeros que no les gusta. Y entonces digo, bueno, tengo que hacer algo. Por eso es que pido las tareas a mano. Entiéndanme, no lo hago por maldad, no lo hago por querer hacerles daño. Al contrario. Por lo menos el que va a copiar la idea del otro se va a tener que tomar la tarea de leer lo que escribió el otro. Y de repente ahí le surge un poquito de duda y se va a corroborarlo al código. Y ya ahí yo obtuve lo que yo quería. Obtuvieron un poquito de conocimiento. Porque otra cosa no tengo yo, más que el placer de que ustedes estudien. Simple. Entonces la tarea es esa. Y si se portan bien, de repente, a los que obtengan los mejores punteos, les doy unos puntitos extras, como podría ser que a no les valga 5. Si algo me gusta, lo reconozco. Y voy a tratar de encontrar a esos que me gustan. Y dice Liz que entonces los que no llegaron a 5 puntos, a los 30. ¡Ay! Háganme lo mismo con el juicio ejecutivo. Los que no llegaron a los 30 puntos, pero me lo tienen que traer el otro miércoles para que yo pueda todavía arreglar la nota y llegarles por lo menos a la zona mínima y a ver cómo les va. Les voy a tratar de ayudar. Pero eso sí, señores, también pónganse a la tela. Si ustedes no lo hacen bien, no me exijan a mí. Creo que es lo correcto. Yo lo que quiero es que ustedes estudien. No perdamos más el tiempo. Démosle al estudio porque ya nos queda solo la otra semana. Compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que estamos viendo el juicio oral de alimentos? El juicio de alimentos. Miren, pues, para que más o menos tengan una idea de cómo es que yo quisiera un análisis, vamos a hablar, por ejemplo, del título de alimentos. Lo primero que encuentro es que para poder yo presentar la demanda de un título o de un juicio oral de alimentos, tengo que presentar, junto con mi demanda, un título en que fundo mi pretensión, es decir, con el cual hago constar que tengo ese derecho. Eso lo encontramos en el artículo 212. Artículo 213. Fíjense que ustedes saben que hay medidas cautelares o cautelares, que son las que tienden a asegurar las resultas del proceso. Es decir, lo que estamos buscando con la medida cautelar es garantizar que si alguien tiene que pagar, pague. Si alguien tiene que dar, lo dé. Y si alguien tiene que hacer, lo haga. En el juicio oral de alimentos hay una medida cautelar específica, que es la pensión provisional. ¿Quién me lee el artículo 213, por favor? Artículo 213, pensión provisional.
Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañaren documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Fíjense qué importante es esto, porque si yo no acompaño un documento que justifique cuánto gana el demandado, es decir, la persona obligada a dar alimentos, el juez tendrá que fijar los alimentos en un monto. Ahora, por lo regular, en la práctica se toma como base el salario mínimo y en base a eso se lanza el monto. En términos generales, esta pensión provisional, me dirán ustedes, es ejecutable. Lo que se hace es de que se ordena, por ejemplo, a las personas que trabajan en el sector público o en ciertas entidades del sector privado, que retengan una porción de la cantidad del salario de la persona que ha sido demandada y se le entregue como pensión provisional a la demandante. Pero hasta esto es importante saberlo, porque muchas personas no saben cómo pedir esa provisión provisional, porque lo básico es presentar, pues si es posible, algún número de partida, alguna cuestión donde se diga que la persona gana, o solicitarlo, o indicar, miren señor, tenemos sabido que el señor fulano de tal trabaja en tal y tal lugar desde hace tanto tiempo y gana un aproximado de tanto. Entonces el juez lo toma en cuenta y solicitamos como prueba, definitivamente se solicite un informe a tal institución. Ahí podemos solicitar como prueba un informe. Claro que sí, ¿por qué no? Entonces, algo importante es que se debe acompañar, además del título ejecutivo para fundar la demanda, pues también sino a documentos justificativos de la posibilidad del demandado para poder presentar o señalar una pensión provisional que es la medida cautelar específica. Entonces aquí, si ustedes en el análisis pueden decir, bueno, primero en el juicio de alimentos estamos hablando que es necesario presentar un título en el que se funde el derecho, específicamente, pues el testamento, contrato ejecutoria, y en lo legal, por lo regular, son las certificaciones de nacimiento. También se puede solicitar en esa demanda una pensión provisional, que es una medida cautelar específica del juicio oral de alimentos, en el cual se solicita al señor juez que se señale una pensión provisional para otorgar alimentos a la persona necesitada, porque acuérdense que los alimentos son un derecho humano. Deben recordar que aunque no lo podemos ver aquí porque estamos viendo el proceso, si vamos a derechos, la pensión de alimentos está reconocida en cuanto a los niños como un derecho humano y una obligación del Estado para velar por su cumplimiento. Y eso lo encontramos regulado en la Convención de los Derechos del Niño, que ya es una Convención de Derechos Humanos, por ende tiene rango constitucional. Miren hasta dónde llega uno con esto, ¿ya? Leamos el artículo 214, medidas precautorias. ¿Sí? Una consulta. En la pensión provisional, cuando la persona es jubilada por el IX, ¿y cómo se hace el cálculo de la pensión provisional? Siempre se toma el 50% que establece el... Hasta el 60% se podría, y le voy a ser franco. En realidad existe ya jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que puede superarse, eso sí. Lo que se trata son los ingresos. Mire, ya hablando de derechos, alguien puede decir que es un derecho jubilado, sí, pero si tiene obligación, tiene obligación. Y acuérdense que la ley, como les dije anteriormente, establece quiénes son los obligados. Ascendientes y descendientes tienen obligación. Y en la línea contralateral, los hermanos. Entonces, hay que ver eso, ¿ya? Pero sí se hace se puede señalar, no hay problema. Ahora, ¿okay? Otra consulta adicional. No importando que la persona sea que esté en silla de ruedas o tenga alguna discapacidad física. Es que si, mire, usted tiene que entender algo. Si a mí me demandan por alimentos, yo tengo que presentar la posibilidad que tengo de cumplir o no. Claro, si yo estoy hecho de desgracia, no tengo bienes, no tengo rentas, ¿de dónde? Tampoco se me va a señalar. Entonces, la persona tiene que hacer valer sus derechos, ¿dónde? En el proceso respectivo. No es que se diga, mira, no. Si yo estoy en silla de ruedas, no me es factible trabajar.
pues tampoco se me puede imponer. Hay una imposibilidad y tendría que verse eso, ¿ok? Eso ya se discute en juicio, pero tiene que ser una situación muy extrema. No creo que haya alguien que vaya a demandar a una persona por alimentos si no tiene renta, porque usted puede estar muy enfermo, puede estar en silla de ruedas, pero se muestra que tiene bienes, que recibe rentas, señor, usted va a tener que pagar pensión alimenticia. Así es. Gracias, Luis. ¿Sí? Licenciado, buenas Sí, noches. compañera. La escucho. Una consulta. ¿Qué sucede con las personas, supongamos que se quedaron sin trabajo, que no tienen trabajo actualmente, o que no tienen un trabajo formal en una empresa, ¿verdad? Sino trabajan por su cuenta? En esa medida, ¿cómo se hace, se puede pedir la pensión provisional? Pues es que recuérdense esto. Ya les dije, si no se puede estabilizar, se tiene que partir de lo mínimo, ¿ya? Ahora bien, lo que tienen que acordarse ustedes, ¿verdad? Es que la ley no es tan así. 278, 279 específicamente, los alimentos son desproporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. O sea, se toma en cuenta la situación de la persona que los debe dar y de la situación de la persona que los debe recibir. Claro está, entendamos algo. No se trata simplemente de decir, mire, yo voy a presentar esto que no tengo trabajo y ya estuvo. No, usted tiene que ver qué hace, lo tiene que cumplir con algo. Porque uno puede obviar el derecho del niño, por ejemplo, si usted es padre de un niño, el niño tiene derechos. Y tengo que verle, por ejemplo, el interés superior del niño, que espero ya han escuchado ustedes de ese término. Entonces, esto se aplica al derecho civil, no van a creer que es solamente medidas de protección y abrigo, no. Entonces, ustedes tienen que tomar en consideración que como abogados, por eso es que deben profundizar en este estudio. Porque para poder decir, yo no doy o no tengo trabajo, tienen que ustedes saber que no es tan así, ¿ya? Eso no es tan así. Es más, el 287 del Código Civil, fíjense que estoy retrocediendo el Código Civil, un código que usted ya tendría que saber, haber estudiado, señalado, repasado, haberlo manchado, porque el código se mancha. Dice, la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago será por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Desde el momento. Ahora, tiene que resolverse, tiene que haber una sentencia para que una persona quede obligada, sí. Entonces, yo lo voy a exigir. Yo lo voy a demandar. Y el juez me lo señala que sí tengo razón, olvídese, tiene que pagarme. Aunque sea 200 quetzales, tiene que pagarme, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. En el caso de que una persona sea cuadraplégica y es el padre de familia y se queda con los niños, en este caso la madre está obligada a dar la pensión alimenticia. Sí. Si ella es comerciante, ¿cómo podemos calcular lo que a ella le corresponde dar? Estudios socioeconómicos, para eso está la trabajadora social. Si la señora no quiere pagar alimentos por voluntad, perfecto, que se demande por alimentos y se tiene que hacer un estudio socioeconómico. Para eso hay trabajadoras sociales en el juzgado que van a hacer el estudio socioeconómico. ¿Ya? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Entonces, vamos con esto, ¿ok? Medida de precautoria de ejecución, por favor, léanme la 214. Medidas precautorias y de ejecución. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumple, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Aquí hay otra forma. Inmediatamente al embargo y remate de bienes. Pero acuérdese que para establecerlo siempre se hace en estudio social. Efecto de la rebeldía. Fíjense qué interesante. Dele. Aquí hay un efecto de la rebeldía. Esa es otra cosa que tendrían que poner ustedes en análisis. Por favor. Efecto de la rebeldía. Si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia.
básico. Aquí se declara confeso y automáticamente se emite la sentencia, la cual definitivamente va a ser declarando el derecho de la persona demandante para recibir los alimentos, y como no se presentó el otro ni ofreció prueba ni nada, se constituye la prueba, se quede con cierto todo lo que dije o lo que dijo la persona y se señala una pensión alimenticia. Él dijo que ganaba 10,000, no se probó nada, lo contrario, más o menos yo le dije, bueno, se le puede poner una pensión hasta de 3,000, 4,000, lo que considere pues prudente. Materia de juicio y costas, por favor. Todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado al alimentista. La reposición de dicho papel al del sello de ley correspondiente será a cargo del demandado si resulta condenado. Este tema no le ponga mucha atención, porque eso era cuando se tenía que usar papel español para hacer las demandas y se hacía toda máquina de escribir. Imagínense qué relajo. Y lo que sucedía es que entonces sí se te pagaba un como impuesto, ya. Entonces se le exigía y tenía que pagársele, y se decía, bueno, se cobra tanto dentro de las costas procesales. Lo que sí me interesa del artículo 216 es que pongan atención. Todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación se trata por el juicio oral. Cuando se trata de alimentos es juicio oral. Todo lo relativo a alimentos es juicio oral. Señor juez, no puedo en este momento, sobre un accidente, solicito la suspensión de la obligación, se lleva en juicio oral. Señor juez, no es necesario que continúe yo pagando los alimentos porque la persona ya adquirió la mayoría de edad, se va por juicio oral. Ojo con eso, es un proceso. La extinción de la obligación de alimentos se me sea un proceso. No vayan a creer que cumplió 18 años y ya no tengo responsabilidad. No. Tiene que ser declarado en juicio oral. ¿Ya? Pero el juez conocedor del derecho dice, bueno, si cumplió 18 no hay problema. Estas situaciones ya no seguirían cobrándose. Pero sí se toma en cuenta que tiene que ser para la extinción de la obligación, juicio oral. ¿Dudas hasta acá? Si no, compañeros, dense en cuenta. Al hacer análisis de estos 4 o 5 parrafitos, tenemos que hablar de que se debe acompañar el título en que se funde el derecho, que se debe solicitar una pensión provisional, o si existe una medida cautelar específica, que es la pensión provisional, ¿verdad? Que no es necesario prestar garantía para pedir toda clase de medida precautoria, ¿verdad? No se declara si mayor trámite, que el efecto de la rebeldía es declarar confeso a las pretensiones del actor, o sea, sí se considera confeso al demandado, y que las materias del juicio son básicamente todo lo relativo al juicio de alimentos, fijación, modificación, suspensión y extinción. Ahí ustedes hacen un pequeño análisis, sin tanta cosa. Eso es lo que busco, ¿ok? Licenciado, sí, la modificación de la pensión alimenticia, ¿cómo es que se tramita o cuál es el procedimiento? ¿El juicio oral? ¿Se sigue el mismo procedimiento? ¿Es el juicio oral? Sí, me refería a que si se presentan los mismos documentos al momento de iniciar la pensión. Pues cuando usted está hablando de que hay una modificación, es porque a usted ya le señalaron una pensión alimenticia. Usted lo están demandando, o lo demandaron, y salió vencido. Bueno, le declararon que usted tenía que empezar una pensión alimenticia de 1,500. Pero usted sufrió un accidente, o muere, o tiene una situación que no le permite a usted cumplir con la obligación. Entonces usted le dice, señor juez, bájeme, pues yo no puedo extinguirlo porque pues, no es una razón para extinguirla que usted no pueda trabajar. De verdad se lo digo, que sea sin que ustedes tengan que pasar. Pero usted solicita, señor juez, mire, suspéndame. Entonces le dicen, bueno, vamos a suspenderla por un tiempo, menos que yo me recupero, en lo que yo miro qué hago. Entonces solicita la suspensión. Definitivamente usted tiene que demostrar por qué razón está solicitando la suspensión. Si fue por accidente, presente un certificado médico, presente las cuestiones que estuvo hospital, qué sé yo. Lo que usted tenga que demostrar para indicar que en este momento no puede. Me cuesta hablar cuando hay mucha bulla, compañero.
Reyes González, de ese del trapo, que tiene el micrófono. Micrófono. Compañero, por favor. Bueno, les decía yo, si yo voy a poner una modificación, tengo claro que ya fui vencido en el juicio. Mayarlin Félix, micrófono. Gracias. Como fui vencido en juicio, yo tengo que en este caso demostrar por qué es que no puedo cumplir con la obligación. Es un accidente, que no puedo trabajar, X razón. Entonces, tienen que demostrar ustedes la prueba relativa a. Acuérdense que lo que digo la suspensión o modificación, tienen que demostrar ustedes por qué lo piden. Ya no puedo yo seguir sosteniendo eso. O incluso, fíjense qué interesante, una manera de modificarlo es la necesidad del aumento de la pensión. Señor juez, se demuestra que la canasta básica subió, que la señora no tiene trabajo, que los niños están creciendo o que necesitan cumplir con una determinada cantidad de dinero por un determinado medicamento, los alimentos, qué sé yo. ¿Qué se hace? Se solicita el aumento de pensión alimenticia. Y de nuevo, lo primero que van a tener que presentar es, señor juez, aquí está la certificación del juicio donde se le condenó a la persona para que cumpliera con este proceso, o sea, con esta obligación de dar alimentos. Es lo primero que van a tener que presentar, es el título en que fundan ustedes su petición, ¿ya? Ahí está. Luego de eso, tal vez haya encontrado una ejecutoria en que conste la obligación, perfecto, me parece bien. Porque aquí estoy hablando de que tengo que presentar para pedir el aumento, donde se me obliga a mí, a la persona a pagar. Y tengo que presentar el por qué solicito el aumento. O si yo, como parte demandada, solicito la disminución, también voy a hacer lo mismo. Por eso le digo, según la pretensión que se trate, ustedes tienen que imaginar o pensar qué medio de prueba son los que tienen que presentar. De eso se trata. ¿Ya ven? Y sí se va a llevar por la vía del juicio oral. No sé si logré aclarar la duda acá. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, sigamos. Otro de los... Sí, dígame. Buenas noches. Mire, ¿qué pasa a la hora de suspender la fijación de pensión alimenticia? ¿La persona tiene que reponer más adelante esa obligación? No, se suspendió, pues, mire, yo nunca he visto en la práctica, ya tengo algún tiempo de estar en familia, de que se pida la suspensión. Porque como le repito, es un derecho humano. ¿Ya? Sí he visto que, por ejemplo, cuando cumple mayoría de edad, ¿verdad? Se pide la extinción o muere el alimentista. Porque acuérdense que los casos para que cese la obligación están en el 289. ¿Ya? Entonces, yo les soy sincero. Usted tiene que tomar en cuenta que esta situación de la cesación o suspensión lo que llevaría básicamente, en teoría, y lo que se me ocurre a mí, porque la verdad nunca he visto un caso, es que usted no puede cumplir por causas ajenas a su buena voluntad. Automático, usted tiene que demostrar. Se suspende por un tiempo específico, porque la suspensión no es igual que la extinción. La suspensión conllevaría automáticamente que usted ese tiempo no se le puede exigir la pensión. Por supuesto, si no se le puede exigir ese tiempo, usted no la va a tener que pagar. Pero en el momento en que se vuelva a restituir la obligación, usted empieza a pagar. Y se va a tener que señalar un tiempo prudencial. 6, 7 meses, bueno, suspendamos la pensión alimenticia por tal tiempo, nada más. Eso es lo que conllevaría. No sé si logré aclarar su duda, compañero. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda sobre esto, compañero? Si paso al siguiente tema. No, perdón. Tengo una duda. Voy con la compañera y luego con el compañero. Sí, compañero. Gracias, Rick. En el caso del efecto de la rebeldía, ¿qué pasa si la persona no se le notificó y no se presentó a la audiencia? ¿Porque no se le notificó? Es que ahí estamos hablando de una falta, no falta, sino una violación al debido proceso. La cuestión es que la persona demuestre que no se le notificó. Y automático, si no se le notificó y se estaba señalando,
el juez tiene toda la razón para dictar ya sea una nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad retrotrae el proceso hasta el momento, o la enmienda del proceso incluso, porque se considera que se violentó el debido proceso, el juez lo puede hacer de oficio. O la parte interesada solicita la nulidad porque se violentó el debido proceso. Entonces estamos hablando de aquí una violación. Yo tengo que ser notificado, si no se me violenta también con el debido proceso el derecho de defensa. No fui notificado, lo demuestro, perfecto. ¿Ya? Muchas veces abogados de la calle se confunden, y digo se confunden por no querer usar otra palabra, y quieren sorprender a los jueces en buena fe. Y dicen, señor juez, yo no fui notificado que la gran diabla. Pero señalaron una determinada dirección. Y uno acude al expediente, y les soy sincero, no les voy a mentir. Recuerden que los notificadores gozan de fe pública. Si ellos dicen que notificar. Si ahí está una cédula de notificación, en el asiento de la cédula, donde dice que en tal día, tal hora, en tal lugar, en tal fecha, llegó y notificó tales resoluciones, se notificaron. Fue pública. No debo de ver, pero sí tengo que creer. Automático. Entonces, decir, mire, no me notificaron, perfecto, lo demuestran, violación al debido proceso. Automático, nulidad. O se retrotraen las situaciones por medio de la actividad procesal defectuosa. Pero, y no enmienda de procedimiento, perdón, es que me confundo a veces con penal, es enmienda de procedimiento, se enmienda de procedimiento, ahí hay enmienda. Entonces, automáticamente, a repetir todo, es lo que tendría que proceder. No sé si contesté su pregunta, mi amiga. Sí, licenciado, gracias. Compañero, ¿cuál era su duda? Eric, tenía una duda, por ejemplo, con respecto a la notificación. El demandado, digamos, bueno, no se puede demandar porque esa persona no tiene un domicilio fijo, o sea, está huyendo, digamos, de la responsabilidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque digamos de que él está cambiando su domicilio cada mes, digamos. Mire, eso de cambiar el domicilio cada mes es casi imposible, ¿ya? Lo que puede hacer es nombrar a un notario notificador. Por ejemplo, de que, bueno, está pasando, yo tengo ahorita un conocido de que viene cada 8 días, a veces viene y a veces no, pero no tiene un domicilio fijo. Lo que se busca es, yo lo haría por notario notificador. El notario no tiene que ingeniárselas también. Miren, la ley se vale. Que se nombre notario notificador y ya estuvo. De todas maneras, uno señala un lugar para notificar. Y acuérdese que, aunque dice personal, si alguien la recibe en la casa, ya estuvo. ¿Ya? Y digamos que se puede notificar cuando él llegue a ver a sus hijas, digamos. Pues yo lo que haría ahí sería nombrar un notario notificador. Y pues yo esperaría afuera, señor fulano, le notifico tal cosa y ya quedó notificado. Así se ha hecho. No crea que es el primer caso. Digamos cuando llegue a ver a sus hijos. El notario notificador tiene el de decir, mire, le notificó. El notario goza en fe pública. Le notificó. Porque incluso la ley dice que en el caso del notario notificador en el lugar donde fuera bien. ¿Ya? Sí, bueno. Digamos de que igual está pasando con el trabajo. Él deja el trabajo cada 6 meses. Pero dentro de los 6 meses que está laborando, ahí puede ser notificado. Sí. Sí. Ok, bueno. Lick, tengo una duda. Dígame. Con respecto a los alimentos, ¿verdad? Estos pueden disminuir, Lick, porque fíjese que, pregunto, ¿verdad? Porque tengo una duda. ¿Aquí está la modificación? Sí, porque, por ejemplo, hay un señor que tiene una familia y él de pensión pasaba, ¿qué? 2.500. Ahora resulta que como que se jubiló o algo así, entiendo. Y la ley, el sueldo va a reducir, ¿verdad? Entonces, sí se puede modificar también eso. Sí, aquí dice la modificación 216. Aumento o disminución es una modificación. ¿Ok? Gracias. Bueno, ¿algo más? Vámonos a la rendición de cuentas. Por favor, ¿quién me puede leer lo que está ahí? Rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un acto por el cual una persona que conserva bienes o fondos ajenos a su propiedad hace exteriorización parcial o total, procede a rendirle cuentas a su mandante o mandantes, propietario de aquellos, deviene contractualmente establecida en forma escrita o por imperio de normas administrativas. En la opinión de Palacio Lino Enrique, la rendición de cuentas es la obligación que ha de mostrar con comprobantes de que lo que dice la cuenta es real. La rendición de cuentas es inherente a todo administrador o mandatario. Por ejemplo, un agente de bolsa que percibe fondos de una persona física o jurídica para su cuenta y orden se aplica a operaciones de valores mobiliarios, títulos y o acciones. Otro caso es el de los administradores de consorcios, quienes practican liquidaciones mensuales, tendientes a informar a los consorcistas mandantes la aplicación de fondos receptados por recaudación y los saldos disponibles, resultantes de la gestión mensual realizada. En el ámbito judicial rinden cuentas el administrador judicial, el interventor judicial y manejan bienes ajenos por cuenta y orden del juzgado. Bueno, entendemos entonces todo aquel que maneja bienes o fondos ajenos rinde cuentas. Es lo que se trata. Veamos. Rendición de cuentas. Miren qué chiquito. Sigamos. Artículo 217. Declaración preliminar. Cuando se demanda la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda. El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Bueno, vamos aclarando un poco el panorama, dijo Ricardo Arjona. Lo primero es, tenemos que ver casos de procedencia, por eso lo señalo aquí. ¿Cuáles son los casos de procedencia? Bueno, cuando ya sea por no haberse rendido, no se hizo la rendición de cuentas que está establecida en el contrato, en la escritura, etcétera, dependiendo cómo se haya constituido. Es lo primero. No se hizo, procede la rendición de cuentas. O por haberse hecho defectuosa o inexactamente. Se cometieron errores y no fue exacta. Aquí están los otros dos. Son los otros dos casos de procedencia de la rendición de cuentas. Se cometió hay un error, señores, aquí hay un error, queremos que nos aclare la cuenta. Ya, sí se rindió, pero se hizo en forma de un error. Perfecto. O no se hizo exacta, faltaban algunos rubros, quiero que me los venga a rendir. Ahí procede. Ahora, con base en los documentos en que funda la demanda, es decir, de nuevo tengo que presentar el documento en que voy a decir que la persona está obligada a rendirme cuenta. Si yo no presento ese documento, automáticamente el juez me rechaza la demanda. Y luego, fíjense, pues, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que se señale. Ojo con esto. Aquí están las medidas cautelares. Fíjense, pues. Debo de señalar provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y que lo debe hacer en la audiencia que señale yo de juicio oral, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Estas son las consecuencias, ¿ya? Aquí está la medida cautelar y aquí está lo que pasa en caso de rebeldía, ¿ya? Contra las afirmaciones del actor puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda. O sea, yo contesto la demanda por lugares en juicio oral, ustedes lo saben, es en la propia audiencia, y ahí yo automáticamente tengo que rendir las cuentas. Y le puedo decir, mire señor, yo sí rendí las cuentas, no hay un defecto. O sí se hicieron las exactas, así como establece tal y tal y tal cosa. Pero sí están exactas, ¿ya? En ese caso procede. ¿Ok? Continúe la sentencia, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Contenido de la sentencia.
Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. Primero, la aprobación o improbación de las cuentas. Segundo, la condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Tercero, la condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. Cuarto, la condena al pago de intereses legales y de las costas. Quinto, la fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago. O bien, sexto, la absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas. Fíjense que la única absolución es cuando el demandado no está obligado a rendir cuentas. En todo lo demás se tienen que establecer los incisos primero. La primera, la aprobación y improbación de las cuentas. ¿Había un error? No, se tienen por aprobar las cuentas. Fíjense qué interesante. Aquí no es absolutoria, se aprueban las cuentas. La condena al pago del saldo que resultara de las mismas. Hay un saldo. Si había un error, hay un saldo. Debe ser pagado por quien tenía que rendir las cuentas. La condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. Aquí tiene que pagarse también los daños. La condena al pago de intereses legales y de las costas. Eso es otro rubro que tiene que pagar el demandado si es vencido. La fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago. Ojo, no se deja para eterna memoria, no. Tiene plazo de hacerlo tanto tiempo, ¿ya? Y la absolución del demandado en base a que no está obligado a rendir cuentas. Es lo único, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Vámonos con la división de la cosa común, compañeros, por favor. ¿Tienen dudas? Ya saben, preguntan. División de la cosa común. ¿Sí, compañero? Entonces le damos, por favor, compañera. División de la cosa común. Una de las particularidades que posee la institución de la copropiedad es su carácter transitorio, en virtud de permitir la partición o división de la cosa común, la cual puede solicitarse en cualquier momento y sin tener que alegar causa alguna. Es uno de los diversos derechos que les asisten a cada uno de los copropietarios que conforman una comunidad. Ok, bueno. Entonces vamos a leer esto. Miren, la cosa común, en términos generales, se da en aquellos bienes proindivisos, es decir, no se han dividido. Que papá me dejó un terreno a mí y a mis hermanos, y pues yo quiero construir mi casa, pero yo no sé en dónde voy a construirla, porque después estos ingratos me la pueden querer quitar. Hagamos la división de la cosa común. Esta puede ser también vía notarial, pero si no están de acuerdo las personas, una de las partes, es decir, uno de los copropietarios puede solicitar que se divida. ¿Ante quién? Ante el juez. Y para eso se realiza un juicio oral. Simple. Veamos qué dice la ley. División de la cosa común. Artículo 219. Por favor. Declaración judicial necesaria. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de menores ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Fíjense qué interesante. No solamente cuando no estén de acuerdo, y por eso subrayo esto. Si hay intereses de menores ausentes, es decir, no están, ¿ya? Para eso está la declaración de ausencia. Ojo con algo, con decir ausentes no es así nomás, don que miren, no está, demuéstreme que se da la declaración de ausencia. Para que una persona esté declarada ausente, tiene que haber una declaración de ausencia. Incapaces o del Estado, ¿ya? Se va a llamar a la división de la cosa común porque se necesita la declaración judicial, ¿ya? Y esto es aunque estén de acuerdo, por eso pongo acá, aunque estén de acuerdo. Ahora. Licenciada, disculpe, ¿qué se refiere con declaración judicial? Disculpe. La declaración judicial quiere decir la autorización realizada por juez de la división de la cosa común y por ende del proceso de subasta pública. El juez lo supervisa todo, porque acuérdense que lo que se busca es evitar un problema mayor entre las partes. Claro, estamos hablando de lugares donde se puede, porque hay lugares donde que quiera el juez trata de llevar a cabo la subasta y se arman relajos, hay situaciones a situaciones.
Pero en términos generales es la declaración del juez, o sea, la sentencia del juez, donde establece que se debe dividir la cosa común y se hará la subasta. Eso es la sentencia, como quien dice, de la división de la cosa común. A eso estamos refiriendo, ¿ya? Licenciado. Sí, compañero. Yo tengo una duda. Supongamos que queremos hacer esta división de cosa común y tenemos a una persona a la que queremos declarar por muerte presunta. Es necesario, y ya ha pasado cierto tiempo, digamos que son unos 10 años que ha pasado, que no sabemos sobre esta persona. Ajá. Y queremos hacer esta división de cosa común. Sí. ¿Se puede hacer la declaración automáticamente de muerte presunta de ella, o primero tendríamos que haber hecho la declaración de ausente para poder pasar a la muerte presunta? Mire, aquí no se metió usted de procesar civil, me jaló hasta civil. Bueno. Mire, pues le voy a contestar la pregunta. Primero, es la declaración de ausencia. No se puede de ninguna manera proceder a la muerte presunta si no está declarada la ausencia. Ahora, usted tiene que entender que nuestro Código Civil lo que busca es garantizar los derechos de todas las partes, en este caso del ausente. Y por eso es que la ausencia tiene un fin, ¿ya? Eso es lo importante. Lea el artículo 44 del Código Civil, por favor, mi amigo. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Ajá, entonces, la primera pregunta es, ¿se necesita para la declaración de muerte presunta la ausencia? Sí, eso sí es así. Ahí no hay de otra. No hay otra manera de decir que sí se necesita. Pero, como el artículo 44 me está estableciendo que la ausencia, lo que se requiere del fin único de la declaración de ausencia es nombrar un defensor judicial, pues este será el que va a defender al ausente, ¿verdad? En cuanto a este proceso. Porque aquí ya tiene usted un defensor judicial, quien represente los intereses del que no está, del ausente. La muerte presunta es otro mundo, ¿ya? Aquí ya... ¿Dónde está la muerte presunta? Aquí está la muerte presunta. Espera. Puta, aquí. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Artículo 63 del Código Civil. Entonces, lo que me está diciendo aquí la ley es que lo primero es la muerte presunta, la ausencia, pero la declaración de ausencia. Nombro de defensor judicial, también se nombra un administrador de los bienes, que por lo general es un hijo o alguien así. Pero a partir de ahí se esperan 5 años de la ausencia, declarar la ausencia. Y entonces ya puedo solicitar la muerte presunta. Pero la muerte presunta, su fin es entrar en posesión de las bienes. Bueno, ya mi papá se murió, no apareció, yo quiero que se me declare heredero. O empiezo directamente a la heredad porque ya se declaró la muerte presunta. Ya puedo solicitar el testamentario o el sucesor intestado, depende del caso, para llevar a cabo este proceso. Si se da cuenta, sí es necesario. Ahora, para defender el juicio, para mí con la ausencia es suficiente, pero tiene que ser declarada por un juez. Lleva su proceso. ¿Ok? Ok, gracias, licenciado. Muy amable. ¿Otra pregunta? Licenciado, perdón, de buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Sí? Con respecto a una propiedad proindivisa. Si un copropietario hace una inmovilización voluntaria, esta inmovilización lo hace sobre toda la propiedad o solo por lo que le corresponde, porque como no se sabe de quién, qué parte es de quién. Mire, el problema es este. Usted tiene que entender, como usted bien dijo, que no se sabe sobre qué parte es de quién. Si se hace una inmovilización en este caso y la aceptó el registro general de la propiedad, que ahí es donde se hace el trámite y todo, ahí sí son trámites internos de este registro, pues entiendo que automáticamente recae sobre todo el bien. ¿Por qué? Porque no sé a qué parte le corresponde. Ahora bien,
yo no quiero que se haga esa anotación, me afecta por alguna razón, entonces yo puedo enseñarles, disculpen, pero me opongo y ya llevo el proceso respectivo, ya sea en principio en la vía administrativa ante el propio registro general de la propiedad, y si no, pues ya ante los juzgados respectivos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado. Vaya. Artículo 220, compañeros, por favor. Buenas noches, Lick. Solo con una duda, en una cuestión de intestado, donde la persona, eran 3 hijas, 2 de ellas se murieron y una de ellas se murió y las otras 2 quedaron vivas, pero dentro de ellas hay una persona interdicta que quedó a cuidado de la persona que le quedaron todos los bienes. Le sacó la firma a la señora, ya es de avanzada edad, y dejó excluida a su hermana y ya vendió. ¿Qué se hace en ese caso, aunque haya pasado ya los 10 años? Ay, solo recurso del llanto, mija. Porque el problema es que la representación de la persona que está en estado de interdicción tiene que ser declarada. O sea, se necesita primero la declaratoria de interdicción. Si esta persona no ha sido declarada en estado de interdicción, no es interdicta legalmente. Por ende, ninguna otra persona puede representar los intereses de esta, ¿ya? Para que a mí me digan que estoy en estado de interdicción, me tienen que declarar en estado de interdicción un juez. Ojo con eso, el estado de interdicción es declarado. Ya, pero a ella está el cuidado de esa hermana, la que dejaron fuera una persona buena y sana, o sea, la otra hermana que sí está buena. Bueno, entonces ahí sí ya puede solicitar la nulidad del negocio jurídico, ver en cuánto lo vendió, pero le digo, ahí son relajos, porque le voy a ser franco. Por lo regular, en cuanto a las nulidades, habría que ver si hubo un vicio de consentimiento de tal magnitud que haga que todo quede nulo. Pero entonces esta persona tiene que acudir a un buen abogado civilista para que presente, porque ahí le digo es un proceso más profundo. Por eso les repito, no crean que lo que les enseño yo, aquí les enseño lo básico. Ustedes tienen que profundizar, es que el estudio del derecho no es solo esto, compañeros. Pero sí se podría... Sí se puede, porque no, hay ciertas nulidades que son imprescriptibles, ¿ya? Aunque haya pasado los 10 años y esta persona... Aunque haya pasado los 10 años, si se violentó el derecho, la persona lo puede reclamar en cualquier momento, siempre y cuando no sea enterado, no se muestre que fue enterada anteriormente y que no autorizó de forma tácita. Sí, lo que pasa es que ella se apropió de los papeles, luego le sacó la huella a la mamá, y de como querían venderlo y sigue vendiendo todas las propiedades que ellos tienen. Tendrían que verse, pero como le repito, si sacó la huella de la mamá, hay que ver. Está viva, pero ella no miraba en ese entonces. Ese es el problema, no se sabe cuánto. Por eso digo, esos procesos son largos y va a tener que hacerse un montón de situaciones. Y esos procesos, lo digo por experiencia, conocí algunos. El problema es que ahí entra la señora que era la propietaria, que es la que tiene que hacer la nulidad. Yo como heredero, yo no puedo alegar nada si mi mamá está viva. Yo puedo estar en mis cabales, pero si mi mamá está viva, ¿qué puedo hacer? A quien le corresponde el derecho es a mi madre, no a mí. Aunque no haya habido testamento. Ahora al morir ella, sí se puede pedir eso, que hubo vicio de... No, porque si lo hizo en vida la señora, quien tenía que pedir la nulidad era la propia señora. ¿Quién ostenta el derecho? Partamos de ahí. ¿Quién ostenta el derecho? Ahorita la señora ya murió, perdóneme, pero se quedó así, nunca hubo nada. ¿Qué? Ah, no, ella está viva, digo. Vaya, pero si cuando muera, si no se hizo en vida, menos se hace de muerte. Ok, gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, dígame. Respecto a la notificación, si la notificación tuviera un error ortográfico, ¿todavía es legal? Depende. Supongamos Eduardo y le pusieron Estuardo. No, está mal, ahí no fue notificado porque es otra persona distinta. Ah, ¿y la notificación tiene que dársela a la propia persona o se lo puede dejar a un artículo familiar? 78 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es otro periodista. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, artículo 220, por favor. Artículo 220, nombramiento nombramiento del partidor. Deberá darse notario. Sí, compañera. Perdón, en la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento
Sobre el no, espérame, perdón, me perdí. En la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento de partidor, y si no hubiera acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Previa aceptación y discernimiento del cargo al partidor nombrado, el juez le fijará término para que se presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir previamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se obtuvieren, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crea indispensables. Básicamente, vamos acá, hay una fase conciliatoria. En esta fase conciliatoria, lo único que se busca, fíjense lo interesante acá, es que se pongan de acuerdo quién será el notario partidor y las bases de la partición. Es decir, el valor de la partición, en cuánto se va a vender el bien, cuánto le corresponde a cada uno, etcétera. Es lo que está hablando este artículo. Para eso nos sirve la fase conciliatoria, porque estamos hablando que se lleva a cabo un juicio oral, ¿ya? Lo mismo que vimos anteriormente. Todas las fases se llevan y en la conciliación se dicen, bueno, pónganse de acuerdo cómo se debe ir la cosa. Se debe respetar eso, ¿ok? Y si no, pues el notario no se pusieron de acuerdo el notario, pues lo nombra. Y el notario solicita que se le indiquen cuáles son las bases. Y si no, que se señale la audiencia. Básicamente. Ay, hijo de su madre. Me faltan aquí otros tantos, pero bueno. Señores, por el momento voy a dejar aquí la clase. Vamos a continuar el próximo día de clases. Y por el momento, pues les deseo pasen feliz fin de semana. Si tienen alguna duda. Licenciado, una pregunta, perdón. Es ya una duda así que me surge interesante. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio reconocen a todos los hijos? Hay una separación, se llega a un juicio de alimentos, se declara al lugar, la persona da pensión alimenticia, pero él tenía duda de uno de los 3 hijos si era hijo legítimo de esta persona. Y hace la prueba, solicita una prueba de ADN ya después de un buen tiempo pasado, y resulta que evidentemente este hijo no era de él. Él tiene que seguir pagando pensión alimenticia por él, puede reclamar... Extinción de la obligación. La extinción de la obligación de pensión alimenticia, juicio oral. Ya. Ok, bueno. Okay. Gracias. Bueno, señores, si no hay más preguntas, pasen feliz fin de semana. Nos invitamos el próximo miércoles. Para los compañeros que quieran llegar a zona, me tienen que traer el otro miércoles no solo el trabajo que acabo de dejar para todos, es decir, el análisis del juicio sumario, sino también lo relativo al juicio ejecutivo. Y platican con Ricardo quiénes son los interesados, pues para poder ver de que se les puede ayudar. Señores, pasen feliz noche. Un gusto saludar.